Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos, gracias por la espera. Soy José Jiménez y en nombre de Practia quiero darle la bienvenida a este panel, a nuestra casa virtual en estos tiempos y agradecerles a todos la participación. Hoy tenemos una nueva edición de Foro de CEOs, es la número 15 y se suma al contexto de otras actividades de webinars, de CISOs, de banca y fintech, academies, talks, foro de soluciones, automatización, agilidad que venimos desarrollando. El de hoy es un formato de panel donde tendremos un moderador y dos invitados y la posibilidad de hacer preguntas que responderemos al final a través de la opción de preguntas y respuestas de la herramienta y lo encontrarán en la parte superior derecha. Permítanme que les presente el panel que estará moderado por Miguel Vilelo. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bienvenido, muchas gracias. Miguel ha sido CEO en empresas y organismos públicos de la Argentina y también nos acompañan Julieta Albala, CEO de Hipotecario, de Banco Hipotecario. Hola Julieta, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por un placer estar en este foro y bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Julieta. Y también estará con nosotros Daniel Luna, que es CEO del Hospital Italiano. Hola Daniel. Hola José, hola Julieta y Miguel, y gracias a Practia por la invitación y espero que sea enriquecedora para todos. Perfecto. Agradecerles a ambos la participación y por dedicarnos este tiempo y compartir sus experiencias con nosotros. Comentar también que las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes, y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones, empresas, ni de la empresa organizadora del panel. Sin más preámbulos, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica y dará comienzo a esta nueva sesión. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias José. Bueno, bienvenidos Julieta y Daniel, un gusto de estar con ustedes. Como dijo José, este es el panel número 15. Cuando empezamos, bueno, íbamos a hacer uno o dos para la cuarentena, ¿no? Que se terminó extendiendo. Y bueno, y la idea es compartir experiencias y a lo último, como dijo José, va a haber un lugar para preguntas del público. Así que los que quieran hacer preguntas, usen el chat para hacerlas. Bueno, sin más, vamos al primer tema y tiene que ver con cómo están operando hoy y cuáles son las principales diferencias con la operación prepandemia. Julieta, ¿querrías empezar vos? Sí, bueno, nosotros hoy estamos trabajando 100% remoto en lo que es el frente banco, a diferencia de lo que hacíamos antes, que era en Casa Central, en las sucursales, con algún día de home office. Hoy por hoy, justamente habilitado por la pandemia, en lo que es interno estamos trabajando 100% remoto. En lo que es el frente de clientes, también hubieron algunos cambios en lo que fue la actividad, mucho menos clientes en sucursales, y los principales cambios a nivel mercado financiero fue, bueno, aplicación de turno para los clientes para acceder a las sucursales. Era una aplicación que no le importaba a nadie y pasó a ser central con esta pandemia. Apertura de productos 100% online, eso es algo que los bancos ya habían empezado a disponibilizar y se empezó a usar este año. Nosotros habíamos renovado el año pasado también todos nuestros canales digitales, así que nos encontró bastante bien parados. Bueno, está la afluencia de billeteras digitales también, que todo esto venía hablándose y se aceleró, ¿no? Órdenes de extracción para extracciones de cajero automático sin tarjeta, el uso de e-checks, que son todos los cheques electrónicos, que venía con un porcentaje muy, muy bajo de uso, se incrementó exponencialmente. Bueno, el pago electrónico de servicios, ¿no? Que venía disponible desde los años 2000, hubo una explosión también por tema de pandemia. Y bueno, y también internamente algunos waivers que se empezaron a dar para que los clientes puedan enviar información por mail, cosas que por ahí deberíamos modificar o mejorar en un contexto post-pandemia, pero que vino para quedarse, ¿no? Así que eso es un poquito como resumen cómo estamos trabajando tanto en el frente interno como en el frente cliente.
Bueno, Julieta, muchas gracias. Bueno, ahora Daniel. Bueno, Miguel, yo te diría que claramente creo que todas las verticales sufrieron transformaciones. En el caso de salud, al ser trabajadores esenciales, yo te dividiría en dos grandes grupos. Aquellos que obviamente que tienen que tener una instancia presencial para la atención de pacientes, tanto enfermeros, camilleros, laboratorio, obviamente los médicos, que como bajó bastante la afluencia de pacientes al inicio de la pandemia y de a poco fue aumentando la presencialidad, al principio hubo un gran trabajo remoto, todo lo que se denomina infraestructura y servicios auxiliares, la mayoría se logró llevar a modelo remoto desde el inicio de la pandemia, casi en una semana, se logró llevar todo a modelos remotos, y las instancias presenciales se continuaron, pero aquel personal que estaba en instancia presencial fue buscando, de acuerdo al ámbito, llámese ambulatorio, de atención ambulatoria o de internación, un modelo de semanas intermedias o días intermedios, esencialmente porque como el volumen no era tan alto, para tratar de preservar el burnout o la sobrecarga de trabajo en los que tuvieran que estar, digamos, en forma presencial. Ya pasado el proceso pandémico y volviendo a la normalidad, hoy podría decirte que estamos en un 60-40, 65-35, en donde no solo ha vuelto la presencialidad del equipo asistencial, que ya te diría que casi en su totalidad está presencial, sino que también algunas instancias por aumento de producción de servicios de soporte y atención al cliente también están regresando a lo presencial, quedando, dependiendo del área, en un porcentaje diferente para cada área, pero manteniendo un 30 o un 35% de todo el plantel del hospital en remoto. Igual eso fue un salto, ¿no? Respecto a lo anterior, ¿no? Las atenciones, la gente que se atiende remoto y todo, entiendo que pegó un salto importante respecto a prepandemia, ¿no? Sí, claramente. Nosotros teníamos ya planificado estratégicamente hacía 10 años un programa de telemedicina, que para darte idea de volúmenes venía prepandemia en unas 50 consultas sincrónicas diarias, y al mes de la declaración de la cuarentena por la pandemia llegamos a tener picos de 4.500 videoconsultas diarias efectivas, manteniendo un porcentaje menor en lo que tiene que ver con la presencialidad, porque había instancias que, si bien hay como una suerte de, había reticencia para los pacientes para venir, la cual hoy persiste, las urgencias llegaban como más tarde, los pacientes llegaban como más al borde, sin embargo, es claro que el haber tenido el programa previamente establecido, hubo que hacer muchos ajustes muy rápido, muy ágilmente, pero el tener un programa previo que ya definía tanto infraestructura como funcionalidades, nos permitió hacer el cambio muy rápido. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora, el área de tecnología fue un área que, digamos, que se vio muy impactada, ¿no? Por la pandemia, porque tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para poder dar soporte y que las cosas siguieran funcionando, ¿no? Y por otro lado, bueno, toda esta situación se extendió. Entonces, ¿cómo manejan, ¿no? la motivación en los equipos remotos, en una cuarentena o no sé qué ya tan extendida, donde tampoco es el trabajo remoto pre-pandemia, que te quedabas solo en tu casa, los chicos estaban en el colegio, ¿no? Acá te quedas en tu casa, están todos en tu casa, y la gente tiene diferentes situaciones, algunos están muy cómodos, otros están bastante incómodos, porque por ahí están todos en un lugar muy chico, los chicos tienen clases, por ahí no alcanzan las computadoras, ¿no? Es todo un tema, ¿no? No sé si querés contar algo de eso, Daniel. Sí, mira, yo te diría que en relación a la pregunta anterior, y dependiendo de cada una de las áreas, la nuestra de IT en particular, que tiene unos 200 colaboradores, te diría que estamos invertidos, estamos cerca del 30% on-site y el 70% continúa remoto. El primer cambio fue, bueno, transformar o llevar el puesto de trabajo a cada una de las casas. No hubo grandes problemas debido a que la raigambre tecnológica hizo que no fuera una gran ni inversión ni conversión en las casas. Y desde el punto de vista de la motivación y del seguimiento, primero seguir las reglas que nos dicta Recursos Humanos, eso fue el primer aspecto, y luego buscar las adaptaciones propias internas. Adentro del departamento tenemos un modelo de
evaluación constante y permanente de clima laboral y de seguimiento cercano de situaciones particulares, reuniones mensuales que se hacían para integración y comunicación. Y como tenemos un modelo piramidal entre jefaturas, coordinadores, team leaders, hasta llegar a desarrolladores o funcionales, lo que sí implementamos y sirvió es, aparte de la reunión mensual, una reunión semanal que tiene cada una de las áreas con su gente para tratar de ver estas instancias, no solo de productividad de trabajo, sino también de problemáticas específicas a el día a día. Madres que tenían que quedarse con los chicos y que tenían que buscar un horario, entonces fuimos muy flexibles y acompañando, llevando un registro. Ya teníamos previamente un registro ligado a la PMO para medir productividad. Eso fue muy bueno porque la misma gente entendió que podían tener no un rango horario, sino libertad de rango horario, pero sí el trabajar y documentar por proyecto. Y la otra cosa que implementamos y que implementé yo es una vez por semana, para tratar de tener un diálogo descontracturado y no necesariamente tecnológico, implementamos un desayuno virtual una vez a la semana con 15 personas que van cambiando de diferentes áreas, y en ese lugar tratar de tener de primera mano, en mi persona, el estado anímico de situación, problemáticas y cómo se fue llevando. Y eso fue bueno porque ya quedó instaurado al inicio de la pandemia, pero se pudo mantener y hoy es un espacio más de comunicación y de acercamiento que fue muy productivo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Julieta. Bueno, para nosotros la verdad que el trabajo remoto fue una motivación en sí misma, ¿no? Nosotros teníamos, como comenté antes, una vez por semana la posibilidad de trabajar remoto, pero la verdad es que la gente venía pidiendo más flexibilidad. Entonces, la verdad que el trabajo remoto en sí mismo cayó muy bien en el equipo. En cuanto a productividad, la incrementó. Y por otro lado, se empezó a aprender a trabajar realmente por objetivos, ¿no? Entonces, por ahí, madres o padres que tenían que estar con sus chicos ayudándolos, no importa, trabajá en el horario que te sea cómodo, como te sea cómodo. Digamos, en cuanto a flexibilidad, se incrementó un montón. Y la verdad que esas son cosas que aprendimos de esta triste pandemia y que queremos seguir manteniendo. Sí, fue fundamental estar muy cerca de los equipos, no solo con town halls contando qué pasaba, sino también estar muy cerca en el día a día. Se habilitó un chat de desarrollo organizacional para la comunidad de Banco Hipotecario, donde se iban informando las novedades, cómo estábamos operando, y también se habilitó un ciclo de charlas de expertos BH, que fue una excusa también para estar cerca de la gente y contar qué estaba pasando en las distintas áreas. Entonces, eso fue un poco para estar cerca de la gente. De nuevo, más allá de los town halls, estar cerca de la gente en el día a día, y el trabajo remoto la verdad es que fue muy positivo. Bueno, muchas gracias, Julieta. Con respecto a los planes de contingencia, ¿no? Si bien antes había planes de contingencia, esta situación, digamos, hizo que los planes de contingencia se tengan que actualizar, porque cambió mucho la forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahora antes trabajaban todos, por ahí tenías un lugar de contingencia, ahora el lugar de contingencia es la casa de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo se modificaron esos planes? ¿Querés arrancar, Julieta? Sí, a ver, nosotros teníamos un plan de contingencia, de hecho lo probábamos una vez al año, pero esto obviamente no estaba incluido en ninguna contingencia, fue el típico, el diario del lunes, ¿no? Digamos. Pero sí teníamos obviamente planes que tuvimos que adaptarlos para llegar a la situación de estar todos trabajando en remoto y operando, y que el banco siga operando, ¿no? Así que nosotros empezamos a trabajar antes de que se decrete la pandemia, veíamos que obviamente algo se iba a venir, empezamos a trabajar en grupos, ¿no? Cuáles eran los grupos que tenían que estar por criticidad en el banco, cuáles podían estar en remoto, cuáles no tenían que trabajar para nada. Bueno, al final, con el decreto de la pandemia, todos esos planes no hicieron sentido tampoco, porque teníamos que estar todos en remoto. Nosotros justamente la semana antes de la pandemia ya empezamos a mandar gente a la casa. O sea, lo que hacíamos era enviar a la gente de un sector en particular, ver que puedan operar desde su casa, podían operar, o sea, se hacía un piloto con pocas personas y mandábamos a todos ese sector ya a operar. Eso lo hicimos en 2 días, evacuamos el banco, podemos decir, y a la semana siguiente los call centers. O sea que la verdad que la realidad nos demostró que tecnológicamente estábamos más preparados de lo que pensábamos para una operación en remoto.
También teníamos herramientas de colaboración como Teams. La verdad que siendo un banco local no las habíamos usado porque estábamos todos en la oficina, pero la adopción fue transparente. O sea, el primer día ya estábamos todos teniendo reuniones remotas, pudiendo setear. O sea, lo que digo es, ante la necesidad, disponibilizamos todo esto que ya teníamos en el banco, y la verdad que yo diría que fue casi transparente. Así que fue muy bueno, mejor de lo que pensábamos, de hecho. Bueno, Daniel. Mira, yo te comento que te lo dividiría en dos dimensiones. Nosotros, por acreditación de calidad y seguridad de una organización que acredita el hospital desde lo asistencial, y otra acreditación que se llama HIMSS, que acredita los sistemas de información con un nivel del 0 al 7, 0 es todo papel, 7 es todo transformado y todo digital, ya nos exigían por las acreditaciones tener muy bien documentados políticas y procedimientos de contingencia. Entonces, en la operación local, en la operación on-site, está planificado, la política define instancias de educación, de simulacro y de medición, y reuniones post-contingencia dependiendo de aquel servicio que no haya tenido disponibilidad. Y con objetivos claros e indicadores claros de cuál tiene que ser el SLA o el uptime esperable convenido con los usuarios asistenciales por tener sistemas críticos 24/7. Así que eso anduvo muy bien, pero tuvimos que hacer adaptaciones para lo que implicaba la contingencia de aquellos que estaban en el remoto, porque obviamente que el proceso remoto no le pega al paciente que está internado, le pega al paciente que está en una instancia de teleconsulta o modelos directos. Y el principal problema no fue tanto nuestra infraestructura, sino esencialmente la infraestructura domiciliaria, tanto del paciente como de nuestros colaboradores. Así que te diría que tuvimos que adaptar, y lo que hicimos fue tener diferentes aspectos. Aumentar las acometidas, aumentamos el ancho de banda porque se iba a invertir el modelo de todo el mundo remoto entrando, es decir, buscar el balance entre el upload y el download. Y por otro lado, en aquellos colaboradores críticos, como por ejemplo el call center, que gran mayoría de la gente fue a su casa a atender al call center, darle un modelo de redundancia, esencialmente por tener, aparte de su conexión domiciliaria, darle una conexión móvil para que pudiera, en todo caso, tener comunicación a través de una instancia móvil. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, ya teníamos contratadas salas de Zoom, por un lado, tenemos Google Apps, con lo cual teníamos Meet, y lo que sí empezamos, para tratar de no tener que licenciar tanto, es un proyecto que ya está bastante avanzado, va a llegar tarde, pero va a posibilitar la proyección. Usamos un open source, se llama Jitsi, para el concepto de videoconferencias, que instalamos un servidor, y con esas 3 instancias, te diría que ante la eventualidad de la caída por algún motivo, que no fuera por última milla en el domicilio, sino que fuera por nuestro servicio, rápidamente se podía pasar de uno a otro, y se armó un protocolo que se distribuyó a través de capacitación a todos los colaboradores. Bueno, muchas gracias, Daniel. La pandemia impactó en un determinado momento, y en ese momento había proyectos en curso que, bueno, que por ahí sufrieron impacto porque también hubo nuevas necesidades que hubo que meter en el pipeline, ¿no? O sea, vos venías con cosas, pues te aparecen un montón de cosas, y bueno, y por ahí hay proyectos que nuevos que tuvieron mucho sentido, viejos que dejaron de tener sentido, por lo menos por el momento. Entonces, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo fue el impacto de todo eso en el portafolio de negocio? En un año que también para muchos rubros le pegó a la facturación, con lo cual también, digamos, la inversión tecnológica sufre consecuencias de eso, ¿no? Daniel, ¿querés arrancar vos? Sí, yo ahí te diría que, a ver, nuestro portfolio, la PMO tiene un portfolio dividido en 4 grandes áreas, que tiene que ver con el hospital prestador, el hospital financiador o el prepago, la universidad y las instancias de otras unidades de negocios, esencialmente lo que tiene que ver con nuestros propios proyectos del departamento, los proyectos tecnológicos. En términos generales, te diría que no aparecieron nuevos proyectos. Lo que se hizo es una recategorización y repriorización de todos los proyectos que estaban en marcha. El único proyecto nuevo fue salir, qué sé yo, de Raja a instalar 1700 VPNs. Entonces, eso sí fue como priorizado, pero lo que tiene que ver con desarrollo e implementación, lo que hubo una repriorización. Yo te diría que hubo un 30% de proyectos que directamente se suspendieron,
un 30% de proyectos que tuvieron mucha más capacidad y mucho más recursos para poder avanzar rápido, entre ellos lo de telemedicina, pasar los procesos transaccionales para que se pueda pagar en línea para los financiadores que fueron aprobando la telemedicina, y un 30% que son core y que ya venían con necesidades establecidas que se mantuvieron. Así que te diría que el 30% que se suspendió fue a donar recursos al 30% que tuvo como más gasolina para ponerle al motor, y un 30% que se mantuvo estable. Más o menos te diría que esa fue nuestra proporción. Bárbaro, Daniel, muchísimas gracias. Julieta. No, en nuestro caso, frenar proyectos no, obviamente después de hacer la revisión, ¿no? Porque nosotros en el banco tenemos 62 sucursales, con lo cual para nosotros era súper importante y ya veníamos trabajando en todo el mundo digital, ¿no? En los journeys de transformación digital. Así que la verdad es que todos los proyectos que teníamos estaban bastante alineados al mundo digital. Lo que sí hicimos fueron las 2 primeras semanas, para nosotros era clave mantener la plataforma estable, obviamente, saliendo con una metodología de trabajo totalmente nueva que era remota, ¿no? Queríamos evitar tener cualquier incidente en producción porque teníamos que probar también la metodología de soporte. Después de las 2 semanas ya no pudimos más frenar los pasajes a producción, porque mismo empezaron a venir todos los requerimientos del Banco Central, ¿no? Así que el equipo estuvo, la verdad, bastante ocupado. En lo que es soporte, resolución de incidentes, nos dimos cuenta también que era súper eficiente teniendo el equipo remoto, porque básicamente ante un incidente no teníamos a nadie en viaje, se conectaban desde la casa y lo solucionaban. Así que fue bastante positivo. Yo te diría que no, que cancelar proyectos no tuvimos, sí tuvimos que agregar un par nuevos, como por ejemplo firma electrónica, que los clientes puedan subir documentación y firmarla electrónicamente, y depósito de cheque móvil, que es otro proyecto que lanzamos, además de otros que ya venían en curso con respecto a aumentar la digitalización, ¿no? Y después a eso se sumó, por eso digo, la verdad que la gente de tecnología, este año fue un año con mucho movimiento, se sumó todo lo que fue regulatorio del Banco Central. Sí, en lo regulatorio hubo mucho impacto para la industria financiera. Muchísimo impacto, salieron la verdad que muchísimas regulaciones, muchísima ayuda obviamente financiera, y el banco fue central en ese sentido, ¿no? Los bancos. Así que sí, tuvimos mucho, yo te diría que además de lo que teníamos, se adicionó muchísimo trabajo regulatorio. Como todas las crisis, ¿no? Cada crisis que hay se llena de trabajo regulatorio. Totalmente, y ahí de nuevo yo destaco el trabajo remoto. Yo siempre digo, yo era una chica de oficina, ¿no? Pero por suerte todos evolucionamos y la verdad que destaco el trabajo remoto, lo que hizo en la motivación de la gente para poder cumplir con todos estos objetivos desafiantes en un año desafiante. Sí. Un comentario, Miguel, pero sí, cómo no. Un comentario, Julieta, no sé si te pasó a vos, pero el equipo trabajó más. Es decir, trabajó más y más contento, te diría. Más motivado. Sí, más y más contento. Sí, y de nuevo, un incremento importante en la cantidad de horas que dedicaban. Y después, cuando fue encontrando su meseta, en la meseta no solo aumento de productividad y de motivación, sino que mayor cantidad de horas de trabajo con el compromiso. Sí, totalmente, totalmente. Sí, este fue un año donde todos los equipos de tecnología dedicaron mucho tiempo, ¿no? Hubo una sobrededicación importante en todo, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Y ¿sabés lo que vi yo, Daniel? Y a todos, ¿no? Que lo hacían como con orgullo, porque este fue el momento en que tecnología tenía que poner toda la carne al asador, cuidar a la gente, sacar a la gente en el caso del banco, ¿no? Sacar a la gente de las oficinas, tener todo disponible para que puedan trabajar lo mejor posible en este contexto tan complejo. Entonces, todo lo que hacían, yo siento que las horas que dedicaron lo hicieron con orgullo y con alegría, ¿no? Así que eso fue buenísimo. Sí, sí, eso se notó mucho todo el año, ¿no? Se notó mucho todo el año y tecnología creo que se posicionó de otra forma. Es un área que tuvo una relevancia distinta, yo creo que después de la crisis a antes de la crisis, ¿no? Porque permitió que los negocios operaran. Totalmente. Bueno, y tecnología es el área de tecnología, pero ampliada por los proveedores, ¿no? Hay muchos proveedores que son casi de la casa, ¿no? Que son imprescindibles para poder dar el servicio, ¿no? ¿Y cómo les fue
y cómo les está yendo, digamos, con el soporte de los proveedores. Julieta, ¿querés empezar? Sí, bueno, nosotros en lo que es nuestros equipos de desarrollo están formados por gente interna del banco y también por partners que brindan soporte también a los desarrollos, que trabajaron en forma remota tanto como la gente del banco, entrando exactamente en la misma dinámica. Así que eso para banco o para proveedores externos funcionó súper bien. Pero también es importante destacar que los proveedores de tecnología estuvieron a disposición y fueron muy generosos con las herramientas que pusieron sobre la mesa, con descuentos súper importantes y a veces gratis, como para que se pueda conseguir el trabajo remoto y la eficiencia y se pueda seguir operando, ¿no? Así que en ese sentido, tanto proveedores de VPN como proveedores de herramientas de colaboración fueron muy generosos y estuvieron muy cerca de nosotros para poder salir operando sin problemas. Y eso me parece que es algo de destacar. Bueno, Daniel. Sí, creo que coincido casi con la misma lectura y relato que hace Julieta. Si bien nosotros tenemos casi te diría el 90-95% del desarrollo en forma interna, es decir, que no tengo outsourcing de desarrollo, sí tengo mucho proveedor en tecnología, en infraestructura, en comunicaciones y en hiperespecialistas, como por ejemplo para base de datos, que están más para consulta. Coincido con Julieta en que, por ejemplo, compañía que nos vendía licencias para Zoom o Google Apps, se comportaron de una manera extremadamente generosa, colaborando para el inicio y no especulando ni con precios ni con licencias por el momento crítico que se tenía que vivir. Creo que coincido totalmente con lo que dijo Julieta, un muy buen apoyo que no solo genera más sinergia, sino más confianza en el proveedor. Yo creo que esa fue una muy buena acción de los proveedores para tratar de reforzar el vínculo, porque uno suele decir que está todo bien cuando no hay problemas, pero cuando hay problemas empiezan también los problemas con el proveedor, y acá se dio el caso contrario. Es decir, los proveedores se pusieron a la altura de las circunstancias y entendiendo la criticidad y la necesidad, y colaboraron de una manera muy proactiva. No reactiva, sino muy proactiva, y eso es algo para valorar. Bárbaro. Antes de la pandemia, los que tenían equipos ágiles, bueno, los equipos ágiles, una de las premisas era que trabajaban todos juntos, ¿no? En un ámbito físico junto, ¿no? Y ahora, digamos, con la pandemia trabaja en un ámbito virtual junto, ¿no? Y ¿cómo vieron ese impacto, ¿no? De pasar de estar todos en un lugar a estar todos conectados a un lugar, ¿no? Empiezo yo. Como nuestro Sí. desarrollo es interno y está... a ver, tenemos como dos grandes tipos de vertientes. Algunos que son muy críticos o transaccionales van por modelos tradicionales en cascada. Pero todas las instancias que son más orientadas al paciente o al médico como cliente, esos están con diseño centrado en el usuario y con metodologías ágiles. Y creo yo que más por una deformación de origen, toda el área funcional clínica del departamento, esencialmente los médicos, enfermeros que trabajan en el departamento, que son especialistas en informática en salud, seguían viniendo on-site. Entonces la instancia funcional y el ser el interlocutor válido del usuario era el que lideraba, y el resto del equipo, tanto de arquitectos, analistas, desarrolladores, trabajando en remoto, se mantuvieron exactamente la misma cantidad de reuniones que se estaban dando en presencial, y es más, la virtualidad, y por la flexibilidad que da no los espacios físicos, sino que simplemente levantar un Meet para poder hacer la reunión y programarla con tiempo, aumentó la cantidad de reuniones que en algunos casos uno detectaba que eran insuficientes para llegar a productos muy maduros antes del desarrollo. Así que desde ese punto de vista, los sprints que se fueron armando se cumplieron, y algunos inclusive fueron más rápidos. Qué bueno. Sí. Julieta. Yo tuve una experiencia muy similar a lo que dice Daniel. Nosotros también tenemos equipos ágiles y nos estamos expandiendo todavía más, pero principalmente teníamos bastantes equipos ágiles en todo lo que tenía que ver con experiencia de cliente, ¿no? Así que funcionaron también perfectamente con el uso de Teams, se autoorganizaron, que al final es lo que se espera en equipos ágiles maduros, ¿no? Se autoorganizaron para que las cosas sucedan. La performance, lo mismo que está diciendo Daniel, mejoró.
Así que siguieron con su trabajo tal como lo venían haciendo en forma presencial, sin ningún problema. Bueno, bárbaro. Bueno, como veo que se sumó gente, les recuerdo que si quieren hacer preguntas pueden hacerlo por el canal de preguntas, que las vamos a responder sobre el final de la reunión. Bueno, ahora Julieta te quería preguntar cuáles fueron y cuáles son los principales riesgos que tienen que mitigar en este nuevo contexto. Definitivamente el riesgo pasa por los temas de seguridad, ¿no? Se incrementaron muchísimo los ataques, tanto de ataques de denegación de servicio como phishing. Phishing está al orden del día. Sitios apócrifos que hacen ser de banco hipotecario en este caso, pero de la mayor parte de los bancos, pidiendo información a los clientes para después hacer robos, ¿no? Y denegación de servicio, bueno, donde tiran básicamente los sistemas abajo por la cantidad de peticiones que envían. Tuvimos de esos, algunos generó impacto, otro no, lo supimos atacar a tiempo. Definitivamente el tema de seguridad es un desafío, tenemos que seguir invirtiendo y preparándonos. Los bancos también se juntaron para hacer una campaña cuidando a los usuarios finales. Así que yo te diría que como riesgo básicamente es ese, ¿no? Sí, hasta hay muchos call centers, ¿no?, que llaman también a la gente para hacerle phishing, ¿no? Sí. No solo por internet, sino también por teléfono. Por ¿no? todos lados, por todos lados. Por eso ese es un tema que, de nuevo, se venía trabajando en los bancos, Sí, la hace seguridad años. es clave, pero bueno, se incrementó muchísimo. Así que, bueno, hay muchas herramientas para esto, para temas de denegación de servicio, herramientas que brindan los proveedores de telecomunicaciones, herramientas en la nube también. Así que, bueno, seguimos preparándonos para poder frenar todo temas de seguridad, ¿no? Eso va a ser una tarea que vamos a tener que seguir trabajando. Daniel. Sí, en nuestra matriz de riesgos yo coincido con Julieta. Nuestro CISO al inicio de la pandemia planteó claramente que subían de prioridad o de posibilidad de que sucedan instancias de ciberseguridad. Así que una cosa que venía retrasada, viste que uno muchas veces, si bien entiende la matriz de riesgo y entiende el concepto de ciberseguridad, no siempre pasa a ser lo importante y lo urgente lo suele ir tapando. Entonces, lo primero que hicimos, apenas empezamos a hacer la migración, al crear las... En general, viste, gusta más cambiar el auto que pagar el seguro, ¿no? Es así, es así. Pero una cosa que hicimos fue, tercerizamos un penetration test para ver algunas instancias de debilidades, la cual se hizo al inicio, apenas empezó la pandemia. Encontramos algunas debilidades que pudimos mitigar y eso fue muy bueno. Tuvimos un par de DoD que por suerte el esquema de seguridad con el firewall lo pudo detectar y lo pudimos neutralizar, pero eran random, no era un ataque dirigido con algo muy específico. Y después reforzar mucho en el tema de seguridad, al estar tanta gente en casa, nosotros tenemos un modelo de autenticación de 2 factores para los dispositivos que van. Por ejemplo, los médicos pueden acceder a la historia clínica desde la red externa. Reforzar mucho y aprovechar esta instancia de ciberseguridad que se puso tan en moda en la ciudadanía, aprovechar para generar cultura. Yo creo que el problema siempre, más que tecnológico, es cultural. Falta cultura de seguridad y nuestra campaña de educación está formada desde hace mucho tiempo, pero de nuevo, como devaluada. Esto lo puso en el tapete, noticias, los diferentes hechos que se fueron sucediendo, fueron generando una conciencia y fue una oportunidad para aprovechar el proceso de entrenamiento para el cambio cultural, la cultura de seguridad. Y te diría que esa es una de las líneas de cambio en nuestra matriz de riesgos. Y la otra fue disponibilidad de servicios. Es decir, dentro de nuestra matriz de riesgos, obviamente tuvimos que reforzar a través, por ejemplo, tuvimos que trabajar fuertemente en primer mes en segmentación porque estaba preparado para 50 consultas diarias y al pasar a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 en menos de un mes, obviamente que tuvimos que ir haciendo ajuste muy fino de la segmentación de los servicios y los microservicios para que la disponibilidad fuera no solo performante, sino que tuviera índices de disponibilidad que fueran muy altos. Así que en esos 2 focos se puso, te diría,
lo que tenga que ver con nuestro cambio en nuestra matriz de riesgos. Sí, porque te digo, en este último tema que vos decís, por ahí se creció en días lo que normalmente creces en años, ¿no? O sea, cuando contabas lo de telemedicina, ¿no? Nadie, en una planificación normal no pensás que vas a pasar de 50 a 4.500. Todo eso tiene un montón de ciclos intermedios, ¿no? De 50 a 100. Y esto, digamos, eso obviamente estresa mucho a toda la plataforma, ¿no? Claro. Sin embargo, eso demostró una muy buena robustez en la arquitectura seleccionada e implementada. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera al tener todo de máquinas virtuales segmentado, dividido en 3 capas, y en el momento que se lograba ver cuál era la saturación o el pico o cómo se iba saturando, rápidamente abriendo más máquinas virtuales, generando más application servers, haciendo un análisis pormenorizado de cómo quedaban conectadas las sesiones con la base de datos. Es decir, todo ese tipo de monitoreo fue muy intensivo el primer mes y la segmentación que se logró hacer fue muy rápida y te diría que casi transparente al usuario. Es decir, nosotros pudimos anticiparnos a este aumento de requerimientos casi en forma sincrónica e ir aumentando la disponibilidad de servicios también en forma sincrónica. Obvio, no faltaron los problemas, no faltaron las problemáticas que inclusive muchas no eran nuestras, porque tenían que ver con Claro. cómo estaba armado el aplicativo, por ejemplo el de telemedicina, que se le caía la conexión al paciente. Entonces, empezar a desarrollar algo que midiera la conexión y que le dijera que era débil y que iba a anular el video, iba a dejar el chat o la voz. Es decir, mucha funcionalidad atinente a mitigar la problemática de la no conectividad. Fueron focos muy fuertes, pero solo los primeros meses. Y luego los meses siguientes, optimización de servicios en cuanto al aplicativo. Es decir, experiencia de usuario, mucha indagación, mucha encuesta, mucha evaluación centrada en el usuario con usabilidad, para tratar de mejorar la experiencia de usuario y esa experiencia digital que ya fuera a ser una suerte de evangelización para que quede. Yo creo que mucho de esto el ciudadano ya se ha dado cuenta que no necesita poner su instancia física, ya sea en salud o en cualquier vertical, y va a empezar a exigir servicios de experiencia digital diferenciales. Y yo creo que ese es el verdadero desafío de lo que viene a los próximos años. Sí. Sí. Coincido con Daniel, o sea, lo que ya migró a todo el mundo digital, entiendo también que no va a volver, por eso tenemos que seguir reforzando todos los canales, toda la infraestructura para que realmente siga expandiéndose todo esto del mundo digital, ¿no? Así que sí, totalmente. Bueno, bárbaro. Daniel, ustedes ya, bueno, como son servicios esenciales, muchos están en las oficinas, ¿no? Para el resto, los que no están pensando algo, trabajando en algún protocolo, ¿cómo ven ese fue el futuro cercano, digamos, para el resto de la empresa? Sí, yo te dividiría en dos. El IT por un lado, que va a tener una lógica, y el resto. Y el resto de los colaboradores del hospital, dependiendo de cada una de sus características. El call center puede seguir teniendo un modelo mixto, pero enfermería, médicos y los que están con asistencia directa, ahora que está aumentando la productividad lentamente asistencial en lo presencial, esos no tienen chance de hacer teletrabajo. Pero en nuestro caso en particular de IT, yo calculo que voy a quedar en un 70-30 y creo que vamos a mantener, más allá de las regulaciones, un 70% de nuestra estructura va a quedar remota o en un modelo mixto pero reducido. Esto inclusive me abrió nuevas oportunidades. Yo tenía gente que se estaba por desvincular porque viajaba al interior a vivir y ahora con el concepto de que puedan seguir trabajando, más que nada en algunas herramientas de desarrollo que tengo como difíciles de conseguir y gente que ya estaba muy acostumbrado a nuestro modelo de negocios, poder retenerlos también aparecen unas nuevas oportunidades. Pero en el resto del hospital yo creo que dependiendo del sector, también va a haber modelos mixtos. No hay que olvidarse que todavía aquellas personas que están en grupo de riesgo tienen aislamiento todavía, y en nuestro caso son más o menos unos 800 colaboradores, que aquellos que pueden ser reconvertidos a dar soporte a remoto lo pueden hacer, pero la gran mayoría, por ejemplo, un enfermero, más allá de hacer alguna instancia que no tenga que ver con el paciente, en cuanto pase la pandemia, llegue la vacuna y pueda volverse, va a volver ahí. Antes de eso, también hay una sobrecarga porque cuando empiece a aumentar la productividad en el caso de salud y vos tenés gente licenciada por grupo de riesgo, vas a tener que salir a tener horas extras o contratar más gente porque no va a haber chance de poder cubrir los turnos. Claro. Julieta.
Sí, nosotros, aunque no hay fecha de regreso todavía, sí estamos trabajando en la configuración de la oficina para trabajo mixto, ¿no? Entendemos que será un 13 en casa, 2 en la oficina o al revés. A mí, si me preguntás, me encantaría que sea equipos autoorganizados que van a la oficina cuando realmente lo necesitan. Pero bueno, estamos trabajando en configurar oficinas para tener islas con PCs, para tener conexiones para los que vienen con notebook, salas que permitan las conferencias mixtas. Y la verdad es que hay gente que va a seguir trabajando remoto. Esto de la pandemia nos dio la posibilidad de empezar a contratar gente también remoto en las provincias, en su lugar de trabajo, y esto fue súper beneficioso, tanto para la gente que contratamos como para el banco. Y ahí, esto es apreciación personal, yo creo que el trabajo remoto hay que defenderlo porque me parece que realmente empezamos a federalizar el país, ¿no? A que cada uno trabaje desde su casa, desde su provincia, para poder después, en un futuro cercano, empezar a acelerar lo que son las economías regionales. Entonces, me parece que es algo súper importante para sostener en el tiempo. Esto, apreciación personal, Julieta, ¿no? Así No, sí, que eso yo, es así, ¿no? Porque trabaja en la provincia y gasta en la provincia, ¿no? Porque al vivir a en mí la me provincia, encantaría que haya una iniciativa más global, digamos a nivel país, que sea esto de propiciar positivamente el trabajo remoto, de nuevo, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de economías regionales, que si bien no va a ser en el cortísimo plazo, sí podemos mirarlo al mediano plazo. Así que definitivamente nos estamos preparando para esquemas mixtos con una alta incidencia del home office, ¿no? Porque nosotros en el banco, por ahí a diferencia de salud, sí podemos trabajar 100% remoto, salvo las claro, sucursales, obviamente, que tienen que estar a disposición de los clientes, ¿no? claro. Bueno, y algo fuimos hablando, pero con la nueva normal o la nueva anormal, no sé cómo será, ¿qué cosas piensan que se van a mantener y cuáles no en la nueva normalidad? Julieta, ¿querés arrancar? Bueno, sí, para mí el mundo digital vino para quedarse y creo que se va a acelerar aún más. Como decía, el trabajo remoto, en lo que es el mundo digital en particular, más servicios y productos a disposición de los clientes, todos digitales. Creo que eso es lo que vino para quedarse, que si bien habíamos empezado antes de la pandemia y por eso nos encontró a los bancos bastante bien preparados para afrontar esta situación de crisis, yo creo que se va a seguir acelerando. De hecho, el Banco Central también está sacando productos o normativas que tienden a productos digitales que está totalmente alineado con la nueva realidad, ¿no? Y en cuanto a lo que es el frente interno, bueno, de nuevo, el trabajo remoto, ¿no? Claro. Creo que fue el gran cambio. Bueno, Daniel. Mira, yo en el ámbito de la salud te diría que lo primero que llegó para quedarse, que calculo que por algunos reportes ya, que de alguna manera el norte, digamos Europa, Estados Unidos, nosotros estamos viendo mucho con el diario de ellos, es decir, sabemos qué está Sí, sucediendo, por más allá que tengan la segunda ola ahora, más o menos se están clavando entre un 20 y un 25% del total de las consultas o de las consultas ambulatorias en telemedicina. Es decir, que claramente en aquellos lugares en donde ya antes de la segunda ola habían vuelto a esa nueva normalidad, los mismos pacientes quedaron en un proceso de telemedicina que será un 75-80 en lo presencial y mucha cosa virtual, tanto pre como post presencial. Creo que el verdadero desafío es pre y post presencial. Normalmente, y por ahí si ustedes alguna vez tuvieron que atenderse en el ambulatorio, muchas veces iban a una consulta, te pedían un estudio, tenías que venir a hacerte el estudio y volver a ver al médico para después tener que mostrarle los resultados. Bueno, eso se puede transformar absolutamente en una sola consulta, claro, una sola y todo. a instancia. Entonces, va a haber, la nueva normalidad nos trae con la telemedicina como un actor principal. Durante la pandemia, la telemedicina, ese actor principal que se llevó el Oscar fue lo simple, no lo tecnológicamente complejo, la solución con lo que se tenía a mano. Creo que también hay un desafío para que eso simple se transforme en algo seguro en primer término, más que nada desde la privacidad y la confidencialidad por ser datos sensibles. Y segundo, que para recuperar esa diferenciación estratégica desde lo tecnológico, volver a esto que te comentaba también Julieta, de mucha experiencia digital. Es decir, mucho servicio para que aquello que normalmente se hacía por inercia o por cultura histórica, en forma presencial, llámese turnos, autorizaciones,
la hoja de ruta para saber qué tiene que hacerse, un prequirúrgico, un consentimiento informado, que todo eso esté como en una suerte de journey del paciente, que tanto pre como post, que lo único que sea presencial sea poner el cuerpo porque te sacan sangre, porque te hacen un estudio o porque te tienen que hacer un examen físico. La telemedicina es para muchos, pero no es para todos, y hay que buscar ese equilibrio, y yo creo que eso llegó para quedarse, por lo menos en nuestra vertical. Bueno, bárbaro. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Si les parece, voy a sacar el último tema para que charlemos y después vamos a las preguntas del público, ¿no? Y lo último tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles fueron los aprendizajes que les dejó la crisis? Daniel, ¿querés empezar vos? Yo creo que estamos como volviendo sobre lo mismo, Julieta lo dijo varias veces. Creo que el aprendizaje más claro para todos fue que el trabajo remoto dejó de ser un tabú. Te diría que el primer aprendizaje es ese. El segundo es que se puede perfectamente, por el trabajo remoto, buscar un modelo de trabajo por objetivos y que los indicadores estén más orientados a la productividad que a la presencialidad. Y eso también es un aprendizaje importante que colaboró para esto. Y el tercero, creo que es que dentro de la alineación estratégica de Haití a la alineación estratégica de la organización, creo que la pospandemia dejó mejor posicionado a Haití porque se tuvieron que dar cuenta de repente que algo que venimos planteando hace mucho y cuando pedimos recursos, recién ahora dijeron, bueno, mirá, parece que es importante y la pospandemia nos va a dejar mejor posicionados. No necesariamente para conseguir recursos, porque eso puede depender del bienestar económico-financiero de cada organización, pero sí desde lo conceptual, desde entender que la pospandemia va a ir hacia un mundo digital y que hay que aprovecharlo y que tienen que buscar ventajas competitivas en sus objetivos estratégicos organizacionales y que nuestra alineación, que siempre es gestión de escasos recursos, va a tener una suerte de mirada diferente. Te diría que esos 3 puntos son los que creo que son lo que mejor deja la pandemia. Julieta. Sí, yo sumo, para mí lo que dijo Daniel es perfecto, digamos, estoy totalmente alineada y creo que tecnológicamente sí se aceleraron inversiones, se entendió que eran necesarias y nos deja mejor preparados y más robustos también de cara al futuro. Creo que también se entendió que en este mundo digital, Haití, la tecnología es clave, así que me parece que eso es un aprendizaje. Y bueno, y también, por lo menos a mí me reforzó el tema, yo siempre estaba muy preocupada por bueno, tecnológicamente, what next? ¿Cómo deberíamos estar preparados? La visión al futuro. Bueno, creo que tenemos como Haití que seguir reforzando eso, ¿no? Seguir preguntándonos qué viene luego para estar siempre bien preparado para estas situaciones que pueden llegar a acontecer, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a las preguntas del público. Las voy a leer porque estuve con ustedes así concentrado, así que no vi ninguna. Así que bueno, las leo y las voy haciendo. La primera, que tiene que ver justamente con ustedes, ¿experimenta cambios en el rol de CEO en todo este recorrido? Empiezo yo, Julieta, si querés. La verdad que no mucho. Yo creo que la forma en la cual en nuestra organización, que es particular, yo siendo médico, formado en sistemas de información y teniendo mucha llegada a lo que es el gobierno asistencial, no cambió mucho porque, te repito, ya veníamos con una trayectoria muy fuerte de haber transformado digitalmente el hospital y ya formaba parte de lo que sería el board de decisiones. Así que no mucho. Sí una revalorización. Yo creo que sí lo que hubo es, bueno, miren, tanto esto que nunca cuando hablas no te entendemos, ahora empezamos a entender porque lo vivieron. Así que hubo una revalorización, pero no creo que un cambio en el rol. Sí, yo más o menos lo mismo, tampoco hubo gran cambio, lo que sí es que al principio de la pandemia obviamente fuimos un poco los coordinadores y guías para que toda este home office y mismo de cara a los clientes, todo lo que tenía que ver con empezar a operar más remoto sucediera, ¿no? Entonces yo te diría que al principio sí fuimos muy articuladores de todo este movimiento para que poder operar en este nuevo contexto. Yo me quedé también un poco
con la última parte de la charla y esta, digo, también sirvió para justificar muchas inversiones que se habían hecho, ¿no? Que por ahí son esas inversiones que no lucen porque no agregan funcionalidad de cosas, pero que te dan robustez y te permiten operar en situaciones de crisis, ¿no? Sí, sí, eso definitivamente creo que se empezó a entender cuál era la importancia a veces cuando ponemos este tipo de inversiones sobre la mesa, que no son fancy y no están directamente relacionadas con un producto nuevo. Bueno, se empezó a entender que todo el tema de mantenimiento de plataformas para hacerlas robustas y para que puedan soportar situaciones de pico son importantes, ¿no? Definitivamente. Sí, ¿no? El término de resiliencia, ¿no? Antes se hablaba solo de agilidad, ahora en todos lados hablan agilidad y resiliencia, ¿no? De nada te sirve ser ágil si no tenés la capacidad de aguantarte después una situación como esta, ¿no? Exacto. Sí, en mi caso te diría que más que reforzar las inversiones o que entendiera inversiones previas, fue también una buena oportunidad debido a que entendieron que había que buscar nuevas alternativas de productos, negocios y mercados. Claro. A mí me sirvió más que nada para acelerar el entendimiento de proyectos que estaban como un poco menos priorizados y que ahora se dieron cuenta que hay que priorizarlos porque, te voy a dar un ejemplo, al haber imposibilidad de que viajen pacientes del interior, obviamente que ese subsector bajó bastante como cliente, y la propuesta inmediata fue, bueno, pasemos a brindar telemedicina para que no haya traslado y poder recuperar parte de esa productividad de facturación. Entonces, hubo algunas líneas que se repriorizaron y se entendieron más que reconocer las inversiones previas. Qué sé yo, los programas de inteligencia artificial, de data analytics, de genómica, es decir, programas que venían como a fuego lento, ahora entendieron que hay que ponerle un poquito más de gas para que realmente lleguen a dar frutos. Claro, para que impacten fuertemente al negocio, ¿no? Tal cual. Acá alguien pregunta, ¿la motivación que mencionan de los equipos se sostiene? ¿Cómo evoluciona? Yo creo que sí se puede sostener, pero yo tengo el pensamiento de que nosotros cada 6 meses tenemos que reinventarnos para darle a la gente, para seguir aumentando el nivel de motivación, ¿no? Entonces, cada 6 meses nosotros implementamos una acción, pero después queda vieja. O sea, siempre tenemos que empezar a pensar en mecanismos distintos y nuevos para motivar a la gente. También reconociendo que la principal motivación de la gente, por lo menos en lo que es IT, los principales valores de compra son trabajo desafiante, reconocimiento, obviamente, más allá de lo que es el salario, ¿no? Y posibilidad de carrera. Sí, yo te diría, Miguel, que, a ver, más que motivación, lo que tuve que medir muy de cerca fue presión, es decir, buscar modelos de presión y descompresión. La motivación, tal cual como comenta Julieta, al tener acá, estar en un ámbito de salud, generalmente los informáticos cuando llegan a salud tienen muchísimas motivaciones porque va más allá de la vertical, siempre hay algo en lo que tiene que ver con la motivación de un familiar o algo y sienten que en salud hacen algo extra. Es un propósito real, ¿no? En lo que es salud, digamos. Que la Claro, gente ahora busca mucho un propósito. que termina siendo un producto, ese producto genera con o sin vocación un beneficio social. Y eso Exacto. ya es una vocación intrínseca. Y yo suelo poner mucho foco en las instancias profesionales y académicas, porque tenemos un perfil en la universidad y cursos, maestrías que dictamos con todo el equipo del departamento. Hay una motivación para llevarlos al lado profesional, académico, profesional, para que terminen sus carreras. Una cosa, a diferencia en medicina, las carreras informáticas son mucho más empíricas, y muchos abandonan la carrera porque ya se ponen empíricamente a trabajar desde tempranos en la carrera, es decir, que culminen la carrera, pero más que la motivación, yo puse mucho foco a la compresión y descompresión, es decir, yo sé que al inicio tuvieron que trabajar extra, bueno, como es por productividad, te voy a bajar el nivel de objetivos para este mes como para que puedas descomprimir, para que puedas resolver, es decir, jugar bastante con el concepto de dar espacio. Y eso, la verdad que en la medición, y lo pude ver en el día a día con estos desayunos virtuales que te conté, tratando de indagar eso, de si se sentían sobrepasados, si se sentían no reconocidos, y la verdad que desde ese lado pudimos manejarlo bien. Bárbaro. Después, ¿qué capacidades o habilidades tienen que desarrollar a futuro en sus equipos? Sigo yo si querés. Para mí las más importantes son es decir, y de hecho tenemos un grupo que trabaja específicamente eso, son las habilidades blandas. Es
claramente para mí, inteligencia emocional, coacheo, manejo de situaciones difíciles, liderazgo en aquellos que tienen gente a cargo, cómo transformar la motivación y aquellos aspectos que tienen que ver con la creatividad y la innovación. ¿Por qué? Porque precisamente, tal cual como dijo Julieta, la instancia de que el trabajo sea desafiante es algo que hay que mantener. Así que yo te diría que lo que tuvimos que hacer es en esas líneas. Sí, yo estoy ¿Julieta? totalmente de acuerdo con Daniel, ¿no? La parte técnica, los aspectos técnicos están como obvios y dados, las habilidades blandas y lo que es el trabajo en equipo es clave, definitivamente. Yo desde toda mi formación apoyo 100% el trabajo en equipo, me parece que es multiplicador, así que definitivamente habilidades blandas es lo que hay que seguir motivando a la gente para que aprenda y desarrolle, aparte de lo que tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Bárbaro. A ver. Acá hay una pregunta. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de sus equipos de trabajo? A mí la verdad que lo que me sorprendió, porque yo escuchándome a mí y escuchándolo a Daniel y en esta charla, parece como que todo funcionó muy bien. Y la verdad que es la realidad. Funcionó muy bien. Yo creo que superó ampliamente mi expectativa, por lo menos de lo que era este cambio, ¿no? Y en esta situación de crisis. Así que eso me sorprendió gratamente, la verdad. Cómo funcionó todo, superando las expectativas, ¿no? Tanto de cara interna como de cara a los clientes finales. Yo te diría que te lo describo en 2 palabras: compromiso y pertenencia. Es decir, a mí me sorprendió el compromiso que puso todo el equipo y la pertenencia, es decir, van muy relacionadas. Creo que todos se sintieron parte importante, y la pertenencia al equipo, a la institución, a lo que uno puede decir camiseta. Compromiso y pertenencia hay 2 aspectos que yo tenía como subvaluados en el equipo y que los vi de una manera, te diría, muy a flor de piel en todos. Esto generó una instancia, visto como cuando uno dice, bueno, vamos todos para allá y que se arma, se automotivan. Bueno, yo vi un equipo muy grande, automotivado, autocomprometido y con una sensación de pertenencia y de trabajo que da un valor agregado. Creo que todos entendieron que ya no era el trabajo cotidiano de lo que tenían que hacer, sino que esto venía como a salvar el barco, como a poner todo productivo, y que esa sensación también hizo un boomerang en el sentido que los mismos colaboradores sintieron que colaboraron con algo importante. Te diría que esa sería mi reflexión post pandemia. Bárbaro. Bueno, se nos voló la hora. Ya llegamos a las 2. Increíble, para mí hace 5 minutos que estamos hablando. Así que como hacen todos los artistas, vamos a hacer una más y nos vamos. Acá, esta es difícil. Pablo Giraud. Doy hasta el nombre por si después quieren tomar alguna acción, ¿no? Dice, ¿cómo ven que afectó todo este cambio obligatorio a sus recursos humanos en lo social y en lo psicológico? Algo hablamos de esto, de las herramientas, si planean herramientas o acompañamientos para el regreso. Sí, nosotros de nuevo estamos trabajando en el plan de regreso. Queremos poner a disposición, así como nos fuimos en forma muy ordenada, mucho más de lo que esperábamos, queremos poner a disposición también la infraestructura y todos los recursos del banco para que la gente pueda volver y pueda seguir trabajando otra vez en el nuevo contexto, otra vez adaptándose a la nueva normalidad. Así que estamos trabajándolo definitivamente. Y definitivamente, así como funcionó muy bien lo que fue el esquema remoto, hay otro desafío en lo que es el esquema mixto, ¿sí? Gente en la oficina, gente en casa, que también vamos a tener que entender cómo articularlo lo mejor posible, ¿no? Pero si querés, si es la última pregunta para cerrar, yo te diría que la pandemia, una situación realmente muy triste y muy difícil, nos dejó un montón de aprendizajes que yo los pongo como positivos, que nos van a permitir tener un mejor entorno laboral en el futuro cercano, ¿no? Bárbaro. Sí, yo para complementar, coincido lo mismo que dice Julieta para no redundar, pero el ser un departamento de informática, pero en una organización de salud, y tener muchos médicos en el equipo, te diría que la primera cosa que tuvimos que hacer es ser agentes de contención a nuestra propia gente por el miedo. Es decir,
la infodemia que se denomina y todo lo que significó una sobrecarga de información de múltiples fuentes erróneas y otras no tanto, generó mucha ansiedad, mucho miedo, y nuestros colaboradores desde el primer día empezaron a preguntar al equipo médico del departamento y en subordinación y coordinación con el área de medicina laboral y el área de recursos humanos, tratamos de actuar un modelo escalonado para que primero pudiéramos contener nosotros y luego los procesos institucionales de contención, de acompañamiento, tanto en lo psicológico, en lo social, en lo habitacional. Y una de las cosas que es muy factible que pase a ser un problema en lo inmediato, más tirando a mediano, es que cuando se reglamente bien la ley de teletrabajo, vamos a tener que buscar un equilibrio entre lo que la organización puede dar, lo que el empleado pueda pedir, porque claramente también hay una transferencia, es decir, se transfieren algunos gastos o inversiones que se hacían en lo local. Yo leí un reporte la semana pasada que multinacionales están planificando más o menos disminuir casi 2 millones de metros cuadrados entre 5 multinacionales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque claramente van a tener que trasladar. Ahora esto entra en una nueva puja, es decir, quién se lleva la ganancia y quién se lleva la pérdida. Yo creo que el verdadero desafío va a ser la reglamentación y la puesta en práctica de esta nueva normalidad para el teletrabajo o para el home office, que va a ser un desafío, y acompañar a ese desafío lo menos traumático posible, porque a la larga siempre está. Y desde el concepto práctico en particular, el modelo es que hasta que no haya una erradicación o que se convierta en endémico y haya vacuna y deje de existir la posibilidad en grupo de riesgo o con gente con miedo, es muy factible que tengas que mantener distancia y, como dijo Julieta, readaptar los espacios físicos, y ya de movida de haber tenido espacio para 200 colaboradores, hoy yo podría decir que puedo ceder casi un 40 o un 50% de mis espacios para otras funcionalidades del hospital, porque estoy seguro que el 50% lo voy a tener a distancia, o voy a tener, hasta que haya vacuna, solamente al 50% presencial para que pueda haber distanciamiento. Claro. Bueno, espectacular la charla. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a Práctica por darnos este espacio, y bueno, y a todos los que nos acompañaron en esta hora de charla, ¿no? Así un gusto que, bueno. y muchísimas gracias. Un gusto, Miguel, un gusto, Julieta, gracias, Práctica, José, así que encantado de haber participado. Gracias. Bueno, muchas gracias, hemos llegado al final. Gracias, Daniel, Julieta, por la presencia, Miguel por actuar de moderador, y los esperamos en siguientes eventos. A seguir cuidándose y que estén bien. Muchas Muchas gracias. 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 Chao, hasta luego. Luego.